Muy buenas noches. En este caso, el día de hoy vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a estar viendo un tema acerca del análisis del flujo de efectivo, ¿sí? Mi nombre es Marco Álvarez, ¿sí? Y en este caso vamos, estudiante de la carrera de licenciatura en Economía. La tabla que vamos a ver, que tenemos la tabla de contenido, vamos a ver una pequeña introducción, definiciones, ¿sí? Tanto como lo que se refiere a la contabilidad financiera y tanto a las NIC, en este caso la NIC 7, el objetivo y el alcance que tiene la NIC, el beneficio de conocer esta información acerca del flujo de efectivo, las definiciones del flujo de efectivo, estructura del flujo de efectivo y el método de los estados del flujo de efectivo. Y por último tendremos unas conclusiones. Como introducción, el flujo de efectivo es crucial porque indica la capacidad de una empresa para generar efectivo suficiente para cubrir obligaciones financieras y operativas, así como financiar sus inversiones futuras. Proporciona información sobre la liquidez de la empresa, su capacidad para pagar deudas y dividendos y su capacidad para financiar el crecimiento, obviamente el crecimiento de la empresa, ¿no? Esta es una pequeña introducción de lo que se refiere al flujo de efectivo. Definición. Según según lo que es de la parte, ¿sí? Según lo que es la parte de las contabilidad, el estado de flujo de efectivo es un documento que sirve para obtener información fundamental acerca de la salud financiera de una entidad, en este caso de las empresas o de la empresa que se esté analizando. No solo revela cómo se mueve el dinero dentro de una organización, sino que también es el reflejo de su capacidad para generar, gastar y conservar efectivo. Ese es el concepto que nos da la contabilidad financiera. Pero en este caso vamos a ver qué es lo que nos dice la NIC 7 acerca del flujo de efectivo. Nos dice que son estados financieros que proporcionan información sobre los cambios en el efectivo y los equivalentes al efectivo de una entidad durante un periodo contable. Un periodo contable, recordemos que es un año calendario. Los estados de flujo de efectivo muestran cómo se genera y se utiliza el efectivo y los equivalentes al efectivo por parte de una empresa y ayudan a los usuarios de los estados financieros a comprender mejor la capacidad de la entidad para generar efectivo y sus necesidades de liquidez. Como siguiente, tenemos los objetivos y el alcance. ¿Sí? El objetivo de esta norma, ¿qué es? Es requerir el suministro de información sobre cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad usando el flujo de estados de efectivo, los fondos del periodo que se clasifiquen según si proceden de actividades de operación o de actividades de inversión o de financiación. Una entidad prepara un estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta norma y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros para cada periodo que sea obligatoria la presentación de estos. Recordemos que asimismo, como tenemos obligaciones dentro de la parte de impuestos, ¿sí? Entonces también tenemos las obligaciones de presentar, yo, empresa, presentar todo lo que se refiere a los estados financieros a la superintendencia de compañías, ¿sí? A las supercías. Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo, los equivalentes de efectivo. Esta necesidad independiente de la naturaleza de las actividades de la entidad, incluso cuando el efectivo puede ser considerado como el producto de la entidad en cuestión, como pueden ser el caso de entidades financieras.
Sí, el caso de entidades financieras ya sabemos que se nos refiere en este caso más a lo que asuntos de créditos. Perdón. Beneficios de la información. ¿Qué nos permite la información de los estados financieros? Nos permite evaluar. ¿Qué se evalúa? ¿Sí? Se evalúa los cambios en los activos netos de una entidad. ¿Sí? Activos netos. Tomemos en cuenta que los activos netos van a ser ya lo que me queda después de haber cumplido con todos mis pasivos. Y este beneficio de información también nos va a ser útil. ¿Para qué va a ser útil? Para evaluar la capacidad de la entidad que tiene para generar efectivo y equivalentes de efectivo y permite a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar los valores presentes del flujo netos de efectivo de diferentes entidades. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, el flujo de efectivo va a ser un documento histórico. Inclusive podemos ver de cuánto inicio y con cuánto termino en el flujo de efectivo. Pero ¿qué nomás entra en el flujo de efectivo? ¿Sí? Porque tenemos flujo de efectivo, eh, las operaciones comunes que se hace la empresa dependiendo del tipo de empresa que se dedica. Por ejemplo, una empresa comercial tenemos las ventas de su mercadería. Eh, tenemos el área inmobiliaria. ¿Qué se dedica al área inmobiliaria? La venta, obviamente, de bienes inmuebles, pero con eso conlleva también a que haya una empresa que se dedique a la parte de la construcción de estos bienes inmuebles. Definición del flujo de efectivo. Los siguientes términos se usan en esta norma con los significados que a continuación se especifican. ¿Sí? Tomemos en cuenta que el flujo de efectivo no quiere decir que todo lo que tenga en el plan de cuentas de mi empresa voy a considerarlo un flujo de efectivo. También tengo mis especificaciones que la norma mismo me da. Dice, el efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios. ¿Sí? El efectivo que tengo en caja de mi empresa, ¿sí? Lo físico, frente a mis depósitos que tengo en el banco de la cuenta de mi empresa. ¿Ya? Eso es parte del efectivo. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. Están sujetos a un riesgo poco significativo de cambio de su valor. ¿Sí? Inversiones a corto plazo. Podríamos decir pólizas de acumulación a corto plazo, un año, 6 meses, dependiendo cómo uno se decida, y vamos a obtener unos intereses ganados por ese pequeño o mucho aporte que se haga para la póliza en este caso, ¿no? Los flujos de efectivo son las entradas y las salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. Actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. ¿Sí? Las actividades de operación son todo lo que se dedique la empresa a su operación normal, a lo que se dedique normalmente. ¿Sí? Actividades de inversión son las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo, así como las de inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. Actividades de inversión, pues a largo plazo, estamos hablando más de un año en este caso. Actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. Sí, actividades de financiación, obviamente, si la empresa tiene un déficit y necesito cubrir ese déficit, voy a tener que buscar en alguna institución financiera quien me financie para poder cubrir ese vacío que me falta y poder solventar. Pero aún para poder yo hacer este crédito que necesito, yo empresa que necesito como empresa, necesito verificar cómo está mi flujo de efectivo, necesito verificar cómo están mis operaciones ordinarias, hablamos así. Si tengo o no tengo liquidez en la empresa para poder endeudarme y poder cancelar esos créditos. La presentación del flujo de efectivo.
En la presentación del flujo de efectivo, ¿sí? Tenemos ventas, las ventas que yo hago. A través de mis ventas voy a recaudar. ¿Qué recaudo? Recaudo efectivo. Y con el efectivo vuelvo a comprar mercadería, que serían las existencias. ¿Sí? Y ese es el círculo vicioso que se da, podríamos decir así. Un círculo que se da en todas las empresas comerciales y en todas las empresas que necesitamos sacar un beneficio. Presentación del flujo de efectivo. El estado de los flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivos habidos durante el periodo, clasificándoles por actividad de operación, de inversión y de financiación. Vamos a ver qué es lo que se nos dice en estas actividades, que son actividades de operación. Es el importe de los flujos de efectivo procedente de actividades de operación. Es un indicador. Tomemos en cuenta que las actividades de operación son las actividades normales. ¿Y qué nos dice? Que es un indicador clave de la medida en cual esas actividades han generado fondos líquidos suficientes, ¿sí? O sea, rentables, ¿para qué? Para reembolsar los préstamos, ¿sí? O sea, ¿de dónde voy a sacar yo mi, mi cuota de crédito, mi cuota de la financiación que hice? Es de mis actividades de operación normal, que depende de mi estrategia que yo me esté aplicando en mi empresa. Debo rentabilizarme, ¿sí? Debe rentabilizar para poder yo hacer los pagos que correspondan por el crédito, por las actividades de financiación. Actividades de inversión. Es la información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedente de actividades de inversión. Es importante porque tales flujos de efectivo representan la medida en la que se han hecho desembolsos para los recursos que se prevé que van a producir, ¿sí? ¿Qué van a producir? Liquidez en la empresa. Entonces, en las actividades de inversión, yo voy a invertir mi dinero en alguna cosa para que ese dinero me dé una rentabilidad adicional a mis actividades de operación, ¿ya? Entonces, mis actividades de inversión también tienen que reflejarse, tienen que darme un reflejo de liquidez, de rendimiento financiero, porque esas actividades de inversión que yo hago, como todo empresario necesitamos hacer, ¿no es cierto? Que si yo invierto en algo, es para obtener una utilidad de esa inversión que yo hago. Y de esta manera es lo que se hace. Actividades de financiación. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al analizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital de la entidad. ¿Sí? Actividades de financiación. Una actividad de financiación son los créditos. Pero cuando yo cojo un crédito, ¿para qué cojo un crédito? ¿Cómo voy a pagar ese crédito? Como yo empresa, tengo que ver de dónde voy a coger y cancelar esos créditos. ¿Sí? Porque tomemos en cuenta, aún nosotros como personas naturales no nos vamos a endeudar sin saber de dónde puedo yo cancelar un crédito. Lo mismo es con una empresa. Entonces, la estructura de flujo de efectivo me va a servir para eso, para poder ver si estoy o no estoy en la capacidad de poder hacer una financiación y poder cancelar esa financiación. El método del estado de flujo de efectivo, tenemos dos: el método directo y el método indirecto. Vamos a ver qué es lo que nos dice el método directo. El método directo dice: en este formato se presentan actividades o rubros de manera similar a los estados de resultados. Las empresas que elijan este método deben brindar información de los movimientos relacionados con qué. ¿Sí? Tomemos en cuenta el estado de resultados, todo se presenta en un solo formato. ¿Qué es lo que debemos presentar ahí? Cobranza en efectivo a los clientes, ¿sí? Todo lo que se cobra, cobros derivados de la operación, intereses puede ser también, efectivo que ha sido recibido por concepto de intereses, dividendos
y rendimiento sobre las inversiones. Tomen en cuenta, en el método directo también tenemos lo que es el rendimiento de una inversión, que es lo que siempre buscamos. Invertimos para obtener rendimientos, ¿sí? Tenemos los pagos realizados en efectivo relacionados a los impuestos, ¿sí? Como toda entidad, tenemos nuestras obligaciones, tanto en impuestos como emprende, como patronos, podríamos decir. Yo, empresa, tengo mis obligaciones también como patrono y pagar mis impuestos. Pagos en efectivo por concepto de intereses bancarios, ¿ya? Perdón. Pagos en efectivo a personal y a proveedores, lo que les mencionaba, mis obligaciones que yo tengo como empresa. El método indirecto. ¿Qué es el método indirecto? Si se elige este, este método, para la elaboración del flujo de efectivos, se separa la conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo de las actividades de operación, el cual debe informar de manera separada todas las partidas conciliatorias. En este caso se toma como punto inicial o base la utilidad, ¿sí? Punto inicial, mi utilidad. Ahora, ¿qué voy a considerar como cuentas por separadas? Depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Tomemos en cuenta que todo el activo fijo se deprecia y las amortizaciones, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa, tenemos que hacer amortizaciones. Diferencias por fluctuaciones cambiarias. En este caso puede ser el IVA, cuando aumenta o baja el IVA, va a cambiarme el precio. Utilidad o pérdida en ventas de propiedades, equipo u otros activos de operación. La utilidad, si tengo pérdida o tengo ganancia. Cambio en las cuentas operacionales como cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos, etcétera. Todo lo que sea el cambio de las cuentas, ¿no? Todas mis obligaciones que yo tengo. Tenemos provisiones para protección de activos, obviamente los seguros, que en este caso, cuando yo quiero asegurar algún tipo de activo, utilidades o pérdida en venta de propiedad, planta y equipo, inversiones u otros activos operacionales. Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance. Sí, corrección monetaria. Tomemos en cuenta que podríamos poner un ejemplo así. Si mi empresa exporta algún tipo de producto, voy a tener que ver cómo está mi, mi tipo de cambio. Y dependiendo de eso, tendré que ver si es que me ajusto o no me ajusto. Podría ser una de las alternativas que dice de corrección monetaria durante el periodo, ¿no? Cambios de rubros operacionales, tales como aumento o disminuciones en cuentas por cobrar. Obviamente, toda empresa va a tener sus cuentas por cobrar y eso va a ser variable, porque un mes podrá tener menos cantidad a clientes por cobrar y otro mes tenga más cantidad a clientes por cobrar. Inventarios, obviamente, si estoy vendiendo, me va a fluctuar mis inventarios, cuentas por pagar, pasivos, pasivos estimados y provisiones. Si todo lo que es normal de la ley. Ahora vamos a ver los estados financieros, ¿sí? En este caso vamos a ver cómo, cómo se presentan los estados financieros. Los estados financieros por lo general se presentan así. El estado de resultado integral. Los estados financieros yo puedo descargar de la página de la Superintendencia de Compañías, supercias.com. De ahí puedo coger y bajar los estados financieros, ¿sí? Para conocimiento general. Tomen en cuenta, es para conocimiento general. No es para tampoco para hacer maldades ni nada de eso. Tengamos bien en claro, seamos bien profesionales en esa parte. Y nos presenta el estado de resultado integral. ¿Qué vamos a ver en el estado de resultado integral? En este caso es una empresa que se dedica a brindar servicios a, a una empresa estatal, ¿sí? Y como
Y como necesito ver el estado de resultado integral, ¿qué voy a ver? Todos mis ingresos operacionales frente a todos mis gastos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo esta partecita de aquí. A ver si es que... ¿Sí? Entonces tenemos venta de bienes. Cero. ¿Por qué? Porque no se dedica a ventas. Obviamente, ¿no? Tenemos ingresos de actividades ordinarias. Quiere decir que las actividades que normalmente desarrolla la empresa y de eso cobra. ¿Sí? Tenemos 600,187. Todos mis ingresos, ¿sí? Tenemos aquí intereses, regalías, dividendos, ganancias, todo lo que se refiere a mis ingresos, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde quedamos. Ya. Todos mis ingresos, ganancia bruta, ¿sí? Son 500,774,12 centavos, ¿sí? Vaya, mi amor, para allá, que estoy haciendo un video. Allá. ¿Por qué vienes a pedirme acá justamente cuando estoy ocupado? Ya, vaya para allá. Entonces, tenemos la ganancia bruta 500,774,12. ¿Sí? Costos de producción. Y de aquí vamos a tener todo lo que son nuestros gastos. Vean, tomen en cuenta que tenemos sueldos y beneficios sociales. En este caso está cero, ¿no? Gastos, gastos en venta, todo lo que se refiere a gastos. Y vamos a ver cuánto tenemos en gastos. A ver, ¿dónde tenemos el total de gastos aquí? Otros gastos administrativos. Propiedad, planta y equipo, estamos cero, cero. Otros gastos, gastos financieros, tomen en cuenta, vean, aquí está hasta los gastos financieros. No es que no se considera, sí se consideran en el estado de resultado integral. Y ya vamos a ver si este tipo de gastos también lo consideran acá en el flujo de activo. Seguimos viendo gastos de financiación. En este caso no tiene gastos de financiación la empresa. Otros gastos no tiene. Y listo. Vamos a regresarnos un ratito. Y el total de gastos que tiene la empresa, ¿dónde está? Más arriba. Ya. Total de gastos, otros gastos tiene cero. Y el total de lo que hace la resta de mis ingresos menos mis gastos, tenemos 54,000. ¿Ya? Esta de aquí, este valor, yo tengo que sacar mi 15% a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque también les corresponde, por ley, les corresponde la utilidad, participación a los trabajadores, la utilidad que le corresponde a ellos por haber trabajado durante todo el periodo contable, parte de las ganancias que ha generado la empresa. Entonces, se corresponde al 15% a todos los trabajadores. Adicional a eso, pues, de 5,000 y pico que sale, sí, 5,290 que sale de utilidad, eso toca dividirlos para todos los trabajadores, dependiendo también las cargas que tengan. La ganancia que me quedaría antes del impuesto son de 29,083. A eso tengo que sacar el impuesto a la renta. Impuesto a la renta tengo que sacar el 25%, que me queda 25% como 20,040. ¿Sí? Entonces, de aquí tengo lo que es los gastos. ¿Ya? En total, el ejercicio me da una utilidad de 3,652. Vamos a ver el flujo de efectivo.
Como ven, el flujo de efectivo en la superintendencia de bancos se sube es por el método directo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el incremento del efectivo antes de los cambios, teníamos 4,191. Clase de pagos de actividades de operación, tenemos 67,022, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante de ver aquí? Tengo incremento en otros pasivos y tengo en negativo, porque hay un incremento en mis pasivos, ¿ya? Y tengo $4,191 en mis activos. Entonces, ¿qué tengo aquí? Flujo de efectivo procedentes y utilizados en actividades de operación, 4,190. Frente a mis activos, sí, tengo una disminución, un aumento, podríamos decir, de mis pasivos. A ver, veamos bien. ¿Qué dice? Incremento, disminución en otros pasivos. ¿Sí? Entonces podemos ver que está en signo negativo, que hay un incremento en los pasivos. ¿Ya? Pero en este caso, como está en signo negativo, quiere decir que está una disminución de mis pasivos, lo cual nos representa mejor porque la empresa debería tener menos pasivos y más activos. ¿Ya? Y por último tenemos nuestro estado de cambio de patrimonio. ¿Qué nos ayuda a ver? Nos ayuda a verificar si mi cambio del patrimonio ha disminuido o ha aumentado, ¿ya? Durante todo el tiempo prudencial. Entonces, podemos ver que en este caso, el resultado total, integrado total del patrimonio, tengo 3,652, ¿sí? Frente a lo que yo inicié, ¿dónde estás? Frente a esto, entonces podemos ver que sí ha habido un cambio total en el patrimonio, ¿sí? Y por último, tenemos las conclusiones. Entonces, ¿qué podemos concluir? El estado de flujo de efectivo nos ayuda a ver la capacidad que tiene la empresa, ¿sí? En tener una liquidez, dentro de la cual esto nos permite ver si tenemos una capacidad de endeudamiento o no, dependiendo del caso que fuere necesario. Y dependiendo también de nuestros estados financieros estén bien hechos para nuestros, ¿quién? Para los tomadores de decisiones, que en este caso pueden ser accionistas, pueden ser gerentes, quienes estén al frente a tomar una decisión, ya sea estratégica para aumentar mis ventas o estratégica para disminuir mis gastos, depende, ¿sí? Depende que mis estados financieros estén totalmente bien realizados para yo tener un 100% de efectividad en qué? En mi toma de decisiones, ¿sí? Eso es lo que hemos podido analizar acerca del trabajo del flujo de efectivo, esperando que haya sido también totalmente de su agrado. Les agradezco mucho. Muchas gracias.